Tercera muestra de cine internacional Memoria, Verdad y Justicia 2012. Fundamentalmente los antecedentes van mucho más atrás porque yo por lo menos llevo 20 años ligando a Guatemala. Cuando llegué a principios de los 90 había muy poco movimiento de cine, sobre todo cine documental. Todo andaba muy disperso en el exilio, con mucho silencio todavía, ¿verdad? Por la misma situación política. Había otras experiencias ya mediados finales de los 80s con el taller de cine aquí de la USAC, donde salieron prácticamente los iniciadores del nuevo cine en Guatemala a partir de los 90s. Y bueno, los intentos de establecer y divulgar el cine independiente en Guatemala siempre ha sido muy difícil, por la misma razón de que no existían espacios de exposición, de distribución, de publicación. Los tuvimos que buscar nosotros a través del cine móvil. La Cúpula, el Teatro de la Cúpula fue un lugar muy importante en los 90s, uno de los pocos que había. También la misma situación política no era muy fácil, siempre vivimos de todo, de amenazas, de censura, incluso atropellos. Entonces fue una fase muy difícil que tenía que ver también con nuestras películas, que fueron de alguna manera muy fuertes, causaron mucha polémica y digamos, la sociedad guatemalteca no estaba muy acostumbrada a la discusión abierta, ¿verdad? A través del cine y la revisión histórica, por supuesto, a través del cine, ¿no? Entonces hubo varios intentos y cuando, digamos, se acercaba la premier de mi reciente película La Isla, Archivos de una Tragedia, pensábamos que era mejor de no exponer la película de una forma aislada, sino contextualizarla con películas de otros continentes, de otros países latinoamericanos, y de esta manera surgió la primera muestra. Eran nada más 5 películas, aparte de la mía, y nos sorprendió, digamos, de la cantidad de personas que llegaban a ese tipo de cine que normalmente no está por absoluto presente en los canales de televisión privados ni en los circuitos de cine comerciales, por supuesto, ¿verdad? Entonces sí pudimos comprobar de que este cine independiente con contenido social, perdón, con contenido humano, cine que de alguna manera en lo más amplio sentido tiene que ver con los derechos humanos, tiene un público. Y eso nos convenció de seguir adelante con esa muestra. La primera muestra que incluía mi película tuvo alrededor de 7,000 espectadores. Ya con la segunda muestra ampliamos el programa más. Empezamos con el enfoque temático y la segunda muestra también fue un éxito total, digamos, con casi 6,000 espectadores en Guatemala y Quetzaltenango. En el año 2011 ya entramos formalmente como una propia sección en la memoria visual de Guatemala. También tiene sus antecedentes porque ya, digamos, a principios de los años 90 empezamos a buscar material de archivo cinematográfico en todo el mundo prácticamente. Tuvimos un pequeño proyecto, un pequeño apoyo para realizar esta investigación. Entonces encontramos alrededor de 80 materiales completos que están en archivos en el extranjero. Y bueno, nunca había las condiciones de traer este material porque tiene que ver, digamos, con la seguridad, con financiamiento, con recursos económicos, etc. Pero bueno, tomamos la decisión de publicar en cada muestra 2, 3 películas, subtitularlas, buscar el dinero para subtitularlos si no están en español o si cuentan un comentario en off que no es del idioma de acá. Entonces, el año pasado tuvimos la suerte de que la televisión finlandesa y el director Mikael Wolfors nos dio su trilogía que él filmó en 1982-83. Más o menos filmado durante el conflicto armado con temas muy fuertes. Se ve Ríos Montt, la planificación de la represión, se ve la oligarquía en este momento. Los discursos, se ve a Otto Pérez Molina en campo de batalla. Prácticamente de los años, digamos, si estamos hablando de las películas, por ejemplo, de Mikael Wolfors, no hay muchas imágenes de los años 80, por la misma represión interna, por la misma autocensura, digamos, de los periodistas, por la misma represión hacia los periodistas o cineastas que querían mostrar la realidad de Guatemala. No habían imágenes. Seguramente hay imágenes en manos del ejército o en manos de algunas
particulares, pero sigue siendo difícil de soltar las imágenes porque son sorprendentes, ¿verdad? Involucran a muchas personas, digamos, en violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera. Los discursos, digamos, muchos políticos, digamos, deben tener vergüenza, digamos, de escuchar su propio discurso de hace 20 años, ¿verdad? Entonces, fueron prácticamente corresponsales extranjeros o cineastas extranjeros que llegaron, hicieron las imágenes y si fueron, las imágenes nunca regresaron. Eso fue el caso de Mikael Wolfors. Él nunca tuvo la oportunidad tampoco de mostrar sus imágenes en Guatemala, porque ¿con quién? Entonces la muestra, digamos, es un ambiente, un contexto adecuado para presentar esas películas y los cineastas están ahora muy abiertos para devolver esas imágenes, pero eso requiere, digamos, una lucha larga, organizar el espacio de la muestra y bueno, de esta manera esperamos de cubrir más vacíos en el futuro, digamos, del pasado de Guatemala, que son importantísimos para verlos, ¿verdad? Entonces, pusimos esas 3 películas y no alcanzaba el espacio en el Palacio de la Cultura. Eso nos demuestra que este cine local, las imágenes donde se reflejan, digamos, las realidades que vivió el pueblo guatemalteco, tienen un público, tienen interés y somos nosotros los que estamos haciendo este esfuerzo en la muestra y bueno, esta muestra, esta sección Memoria Visual Guatemala es siempre un plato muy fuerte y de mucho interés para el público guatemalteco. El buen vivir es un término que se hizo conocido en los últimos años porque entró, digamos, en las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, que son países con una gran población indígena, igual que Guatemala. Las constituciones fueron elaboradas durante 2-3 años en asambleas por todo el país. Y ese término del buen vivir fue digamos, impulsado por los pueblos indígenas que tienen el concepto del buen vivir en cuanto a las relaciones positivas entre los seres humanos, la cosmovisión y la naturaleza. O sea, si digamos en el pasado hemos vivido con enfrentamiento de las diferentes ideologías que podía ser el socialismo, el capitalismo, etc., los pueblos indígenas, digamos, han construido ese término, esa nueva explicación de la convivencia del ser humano en su actualidad, en su vida diaria, en armonía con la naturaleza, que dice que todos tenemos que tener las mismas condiciones de vida, tenemos que tener respeto mutuo. Entonces, cuando hablamos del cine por el buen vivir, es prácticamente el objetivo esencial de la muestra. Lo que queremos lograr es, a través del cine, fomentar la razón, formar la igualdad, fomentar la justicia. Y esas películas que vamos a presentar, o prácticamente el programa completo, nos lleva a entender la problemática, tanto interna de Guatemala como también externo a través de las películas internacionales que vamos a presentar. Yo creo que los artistas, de alguna manera, somos personas inquietos, que tenemos vocación de cambio, queremos retar, no estamos contentos con el status quo, queremos mejorar, digamos, la relación entre los seres humanos y bueno, de ahí prácticamente sale el término del cine por el buen vivir, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en un momento, en una etapa donde realmente hay un ataque masivo a los recursos naturales de Guatemala, donde las comunidades afectadas no son prácticamente tomadas en cuenta. Si vemos las grandes asambleas que se han dado y las amenazas que están viviendo en la actualidad, ¿verdad? Dabei mit einer regelrechten Armee Guatemala zu überfallen. Tenemos un enfoque temático. Eso no surge de nuestras mentes, sino esto se forma a base de los resultados, de las discusiones que se dan en la edición anterior. El año pasado el enfoque era la justicia en su más amplio sentido, las comisiones de verdad, el trabajo de la justicia internacional, etc. Entonces, de las discusiones salió de que la justicia o el resarcimiento, la reconciliación, no tiene mucho sentido si no hay justicia social y económica y la problemática
fundamental de Guatemala es la repartición, la problemática de la tierra y más actual ahora los recursos naturales. Entonces, no es por el 2012 que ponemos ese tema, sino por las discusiones que llevábamos con los panelistas del año pasado. Entonces, hay 4 películas que se enfocan en esa temática. Provienen de Colombia, provienen de Europa, provienen de Guatemala y bueno, tenemos directores invitados que van a presentar las películas, tenemos panelistas del interior del país que son comunidades afectadas, comunidades campesinas, expertos nacionales aquí desde la ciudad. Entonces, en su más amplio sentido, vamos a debatir y visualizar esa temática, ¿verdad? Por otro lado, tenemos digamos, películas singulares que giran alrededor de la memoria, verdad, justicia, una película brillante de Nicaragua, donde se tematiza un atentado sandinista en lo cual murieron 4 periodistas y fueron heridos más de 20, ¿verdad? Un tabú prácticamente hasta hoy en día. Tenemos 4 estrenos de películas sobre Guatemala muy actuales, presentes en los circuitos de cine en Europa o en el exterior, que es Lecciones para una guerra. El estreno, la primera función en sí va a ser durante la muestra, Lecciones para una guerra, película de Juan Manuel Sepúlveda, filmado totalmente en Ixil, con subtítulos en español, sobre unas comunidades en el área de Ixil que cuentan sus lecciones del conflicto armado que han pasado, pero también sus lecciones que están sacando para los conflictos futuros que giran alrededor de los recursos naturales. Tenemos la película, un estreno también, que se llama Evolución de la violencia, sobre Guatemala, todos los rasgos de la violencia en perspectiva histórica. Va a estar presente el director también. Tenemos la película inaugural, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, que fue filmada en Chiapas y Guatemala, que se mantuvo más de 25 semanas en los cines en Alemania, y trata de la cosmovisión maya explícitamente a través de retratos de 6 jóvenes mayas desde Chiapas a Guatemala, que cuentan también, digamos, sus actuales amenazas que viven en la realidad actual, ¿verdad? Y está el estreno de La Bestia Verde, de la película de 1962, sobre los acontecimientos alrededor de la caída de Jacobo Arbenz, el involucramiento de la United Fruit Company. Y sí, eso es un estreno maravilloso para Guatemala después de ver esta película de 50 años de su producción. Tenemos el pequeño programa que se llama Panorama Mundial, que son los 2 documentales quizás más destacados del año pasado. Una producción finlandesa sobre hombres en los saunas en Finlandia, película que se ganó múltiples premios a nivel internacional y es un aporte, digamos, a la discusión de género, pero esta vez desde el punto de vista masculino, ¿verdad? Muy interesante. Y la otra es Kinshasa Symphony, una orquesta que se crea en los barrios de Kinshasa, una ciudad, la capital del Congo, que habla del arte popular y del arte en condiciones muy desfavorables y, digamos, la función social y concientizadora del arte en el mundo. Y bueno, tenemos la sección Memoria Histórica y por primera vez la sección Cine 15 Plus, que es para jóvenes, una sección completa. La memoria histórica es esencial para una sociedad y lo puedo decir de mis propias experiencias siendo ciudadano alemán. Si no yo como persona no hubiera tenido las imágenes de la Segunda Guerra y todas sus consecuencias, creo que nunca hubiera entendido quién soy y de dónde vengo y quiénes somos, ¿verdad? Entonces creo que esa experiencia, siendo muy joven, ver esas imágenes de mi país 20 años antes, me formó prácticamente y descubrí el valor del cine, digamos, en la memoria histórica y en el presente de un país. En Guatemala, digamos, la memoria histórica nunca fue muy fomentada de parte de las autoridades, digamos, el cine nunca fue muy promovido, no hay mucha conciencia sobre la historia, ni hay mucho interés en la actualidad de parte de los gobernantes de apoyar la memoria histórica visual, sobre todo. También, lastimosamente, los medios de comunicación en manos de empresarios no se preocupan
por la memoria de su propio pueblo. Entonces somos nosotros los cineastas en Guatemala que estamos haciendo el gran esfuerzo y prácticamente cumpliendo la función del Estado, ¿verdad? Y lo digo por propia experiencia, porque con nuestras películas que tienen que ver con la historia de Alfonso Baur País, es prácticamente la historia del siglo XX de Guatemala. La película sobre los civilizadores, los alemanes en Guatemala, tiene que ver con la historia y su incidencia en la actualidad. La isla es una recopilación de los hechos a través de documentos y a través de imágenes. Entonces, por la misma experiencia con la divulgación de esas películas nos han demostrado que miles y miles de personas han llegado para apreciar ese cine y apreciar la memoria visual de su propio pueblo. Y vemos que tiene una importancia muy, muy fuerte y lamentamos que no hay más difusión de parte del Estado y que hay muy poco apoyo a que estos archivos se rescaten y que sean puestos a disposición a las universidades, a los colegios, a la educación en general y la concientización. Esperamos de seguir, porque ya, digamos, la muestra es una muestra establecida, tiene un perfil extraordinario. Yo conozco muchos festivales a nivel mundial por mis propias películas y quizás hemos formado un nuevo tipo de festival. Porque, por un lado, no somos formales en el sentido que damos premios, que hacemos convocatoria, que necesitamos alfombra roja. Nosotros tenemos la libertad de poder escoger realmente las películas que creemos que son importantes para la sociedad guatemalteca. Por otro lado, y eso es lo importante, buscamos el diálogo. Invitamos a directores y personalidades que no solamente quieren presentar su película y recibir el aplauso, sino que están dispuestos a dialogar con el público guatemalteco su postura, su punto de vista de la película y con la muestra, digamos, o sea, con la memoria visual Guatemala, o sea, tenemos una base fuerte, digamos, de la muestra que nos permite seguir adelante, ¿verdad? Pero bueno, no es nada fácil, hay muy pocos recursos, requiere prácticamente un trabajo de todo un año. Es difícil conseguir las películas, es difícil de conseguir los derechos, digamos, de los materiales antiguos. Vuelvo a decir, recursos prácticamente desde Guatemala no hay, lo tenemos que buscar con fundaciones o ONGs o algunos patrocinadores nacionales, pero es un proceso largo y difícil. Creo que la muestra puede crecer, se puede convertir en una muestra ambulante durante todo el año. Nos están solicitando la muestra en varios rincones del país y estamos de acuerdo que esa muestra no puede ser el privilegio, digamos, del público urbano. En el interior hay mucha necesidad, mucho hambre de verse reflejado en el público, pero eso requiere fondos y como cada vez empezamos un poco de cero a nivel económico, pero bueno, estamos tratando con nuestra buena programación y la asistencia del público para convencer de que esta muestra tenga más apoyo y más futuro. Y bueno, eso es nuestro sueño, pero en Guatemala nunca se sabe cómo va a ser el año que viene, ¿verdad? Sí, yo quiero invitar a que la población aproveche esa oportunidad de ese cine independiente que normalmente no se puede apreciar lastimosamente en Guatemala. Yo creo que cada película vale la pena ver, aporta, digamos, a la conciencia, al alma del espectador. Se va a llevar un gran mensaje de cada película. Y quiero aprovechar para decir que la muestra arranca el día sábado 5 de mayo, Teatro Nacional, con la película Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, y después sigue en la zona 1, en el Cine Capitol, todos los días. La entrada es gratuita, solamente hay que recoger la entrada en la taquilla, ¿verdad? Tenemos 8 directores invitados y creo que más de 30 panelistas nacionales, y vamos a estar presentando la muestra hasta el 15 de mayo y en Quetzaltenango empieza el día 8 y termina el día 13, y como clausura tenemos algo muy impresionante para Guatemala, que es el estreno de la película También la lluvia, con la actuación de Luis Tosar y Gael García Bernal, una ficción que muestra el cine dentro del cine, que tiene que ver con la temática nuestra de los recursos naturales.
Y es una película que se ganó el premio de público en el Festival de Berlín, se ganó todos los Goyas en España y tenemos la suerte de tener el estreno en Guatemala. Esa es la clausura el 15 de mayo en el Cine Capitol.